tal? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar los cuantiles. Y en este caso vamos a conceptualizar qué es esto. Los cuantiles son similares a las medidas de tendencia central, solo que los cuantiles son medidas de tendencia no centrales. Es decir, no se encuentran en el centro de un número de datos ordenados. Los cuantiles se dividen en tres, se dividen en cuartiles, que generalmente se simbolizan por la letra Q. A esto se le llaman cuartiles. O también a veces se utiliza la letra C, eso pues no importa. Entonces, el cuartil, tenemos los deciles. Entonces, los deciles se representan con la letra D. Y tenemos los percentiles, que se simbolizan por la letra P. Cada uno de ellos indica algo diferente. Por ejemplo, si yo tengo N cantidad de datos, es decir, tengo una serie de datos ubicados aquí, ordenados de menor a mayor, podría ser. Entonces, yo digo que voy a utilizar la medida de los cuartiles. Los cuartiles indican que se divide toda esta muestra o toda esta cantidad de datos en 4 grupos. Por eso cuartiles. Cuartiles viene de la palabra cuarto. Entonces se dividen en 4 trozos, por así decirlo, iguales, pero que en este caso son 4 grupos iguales. Entonces tenemos un cuartil, que en este caso sería el cuartil 1, luego aquí sería el cuartil 2, luego aquí sería el cuartil 3, y luego aquí sería el cuartil 4. Entonces noten de que el cuartil divide la muestra o los datos a los que vamos a analizar en 4 grupos, por eso se llama cuartil. Los deciles, que en este caso está representado por la D, los deciles, como su nombre lo indica, lo dividen en 10. Entonces es técnicamente lo siguiente, es tomar una cantidad de datos y ese grupo de datos que se toman se dividen en 10. Es decir, tomamos acá y dividimos en 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 datos. De hecho, aquí me quedó un poquito desigual, pero bueno. Son 9 grupos de igual cantidad de datos. A eso se les llaman deciles. Se divide en 10. Entonces, la misma muestra se divide en 10. Y aquí sería el decil 1, sería el decil 2, luego sería el decil 3 y así sucesivamente. Si ustedes notan, van a ver evidentemente 10 deciles aquí. Y por último tenemos los percentiles. Los percentiles dividen a todos los datos o a todo el grupo de datos a los que se quieren analizar en 100 partes, es decir, en 100 grupos diferentes. Así que comenzaríamos con 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a dividirlo en el grupo 99 y 100. Cada uno de ellos sería percentil 1, percentil 2 y así sucesivamente hasta llegar al percentil 100, que en este caso pues se ve limitado por el percentil 99. Eso lo vamos a ver después. Lo importante es que se pueda comprender que los cuantiles dividen a la muestra o a la población o a la cantidad de datos que se quieren analizar, las dividen en partes iguales, ya sean 4, 10 o 100. Ahora, los cuantiles también utilizan procedimientos y esos procedimientos van a estar en dependencia de si los datos son agrupados o no son agrupados. En este caso vamos a ver qué pasa con los datos sin agrupar. Para poder trabajar los cuantiles necesitamos primero ordenar de menor a mayor. Luego vamos a calcular a través de una fórmula que ya la vamos a ver. Vamos a calcular la posición del cuantil que me están pidiendo y a partir de ahí vamos a analizar una serie de situaciones. Ya vamos a ver la fórmula y la fórmula es la siguiente. En este caso se toma P de percentil, aunque se puede utilizar, y claro, con las variaciones pertinentes, se puede utilizar para el cuartil y para el decil. En este caso, si yo estuviera calculando un percentil P cualquiera, entonces esto sería el número que se encuentra en la posición N sobre P sobre 100, parte entera más 1. Esto que está acá indica parte entera. Entonces, dicho sea de paso, y esto es muy importante, no se calcula el número como tal, sino la posición que debe de tener. Y la posición se calcula, obviamente, con una división de N por P dividido entre 100. Esto por ser un percentil. Y en el número de datos, el P, el número de percentil que se quiere calcular. Pero también se puede usar, les decía, para cuantiles y cuartiles. Fíjense muy bien. En este caso, se usa una fórmula similar, pero un poquito diferente. Para los cuartiles se divide entre 4. Para los deciles se divide entre 10.
Para los percentiles se divide entre 100. Entonces técnicamente es la misma. N número de datos, K el número de cuartil o de decil o de percentil que se está tomando, sobre 4 si es cuartil, 10 si es decil y 100 si es percentil. Es así de simple. Luego de esa parte se debe analizar si el dato obtenido se puede tomar o no dependiendo de si es decimal o es entero. Por ejemplo, en el caso de que el dato que estamos encontrando, o sea, el valor de P, y volviendo al ejemplo del percentil, en el caso de que P sea un entero, entonces se va a tomar al número P como el punto medio del dato que ocupe la posición encontrada y la siguiente. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. En el caso de que fuera impar, o más bien no fuera entero, recuerden que tomaríamos su parte entera sumado con 1 de acuerdo a la fórmula anterior. Veamos algunos ejemplos para que salgamos de dudas sobre este contenido. Veamos. Dice este problema que al medir las estaturas de 9 personas se encuentran los siguientes resultados: 1,83, 1,72, 1,76 y así sucesivamente. Encuentre el percentil 30. Atención con esto. Me están pidiendo percentil. O sea que voy a ocupar la fórmula de dividir entre 100. Así que lo primero es ordenar. Una vez que tenemos ordenados los datos, vamos a calcular lo siguiente. Según la fórmula que ya tenemos en la parte de arriba, vamos a regresar, dice que el percentil que quiero encontrar es igual a calcular primero la parte entera de la multiplicación del número de datos por el número del percentil que estoy calculando entre 100. Y en este caso, como ya sabemos, en esta cantidad de datos tenemos 9. Entonces, en este caso, n va a valer 9. Fíjense muy bien qué interesante este ejercicio. N vale 9. Luego, el percentil K que estoy buscando, de acuerdo a esto, es el 30. Entonces, K vale 30. Y simplemente aplicamos la fórmula. La fórmula sería aplicar NK dividido entre 100. Ojo con esto porque esto es importante a continuación. Al hacer esto, nosotros vamos a tener el siguiente dato. Y dice que N por K sobre 100 es 9 por 30 entre 100. Si nosotros hacemos esta división, obtenemos el valor 2,70 o 2.70. En este caso, el valor 2.70 no se encuentra acá. ¿Por qué? Porque no es entero. Recuerden que esto que ven aquí se llama posición. Ojo con esto. Se llama posición. Entonces, yo no voy a encontrar el 2,70. Obviamente que no. Lo que yo estoy buscando es la posición 2,70. Pero como el problema dice que el percentil K que yo estoy buscando es igual al valor que se encuentra en la posición entera de NK sobre 100, ojo con esto, de NK sobre 100 aumentado en 1, es decir, el valor siguiente, entonces es fácil comprender de que aquí la posición que voy a buscar, ojo con esto, que es el percentil 30, es la posición siguiente al 2.7, que en este caso sería la posición 3. Recuerden de que 2.7 o 2,7 es un decimal aproximado a 3. Entonces, redondeado esto sería a 3. Entonces, la posición que voy a buscar es la posición 3. Entonces, cuento posición 1, posición 2, posición 3. ¿Qué significa? Que el percentil 30 es 1,60. Y en este caso yo puedo deducir lo siguiente. Y ojo mucho con esta interpretación. La interpretación sería de que el 30%, ojo con esto porque este es el percentil, ¿no? Es un porcentaje. Al decir el percentil 30 estoy diciendo el 30% técnicamente. Entonces yo podría decir, entre la interpretación es que el 30% en este caso de la muestra, ¿no? Dice a partir de las 9 personas, ok, el 30% de las 9 personas tienen estaturas por debajo de 1,60. Ojo con esto, el 30%, porque estoy calculando el percentil. Entonces, el 30% de las 9 personas tienen altura por debajo de los 1,60 centímetros. Ese sería el análisis para el percentil 30. Veamos ahora este otro ejemplo. Al tomar 20 alumnos de un examen de matemáticas, las calificaciones fueron pues estas que están aquí. Y dice ahora, hay el percentil 60. Quiero explicar un poco sobre el percentil 60, pero
pero cuando da un dato interesante. Fíjense muy bien. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Es decir, lo primero que hacemos es ordenar los datos. Y comenzamos a ordenarlos a partir del menor, que en este caso es 21, 31, 34, etc. Ahora recordemos que vamos a calcular NK dividido con 100, porque recuerden que es un percentil. De hecho, es el percentil 60. Entonces, percentil 60 es igual a n por k sobre 100, que en este caso sería percentil 60 igual n, que en este caso son 20 estudiantes, por k, que en este caso es el percentil que me piden, que sería 60, dividido con 100. Y acá tenemos el 100. Si nosotros hacemos esta operación, 20 por 60 dividido con 100, estaríamos hablando de 120. Dividido con 100 sería 12. Entonces, ojo con esto, aquí hay un dato entero. ¿Y qué pasa cuando la posición es entera? Ok, cualquiera puede decir, bueno, entonces vamos, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pues sí sería lo interesante, pero no. Cuando el resultado es entero, lo que se hace es que se toman los dos valores aproximados a ese dato, es decir, él y el que sigue. En este caso contemos cuál sería la posición 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces este sería la posición 12. Tomo la posición 12 y tomo la posición 13. Y lo que hago es, percentil 60 equivale a tener la posición 12, que es 63, más la posición 13, que sería 66. Esto se suma y se divide con 2. El resultado sería 64,5. Y entonces viene la interpretación del percentil 60 y decíamos que el 60% de los 20 estudiantes tienen calificaciones por debajo de 64,5. Por eso es que es importante saber comprender lo que indican los percentiles. Igual pasa en los cuartiles, igual pasa en los deciles. Vamos a hacer un problema donde tenemos más de una medida que calcular. Vamos a tener, en este caso, el peso en kilogramos de un grupo de 15 personas y nos piden hallar el cuartil 1, el decil 4 y el percentil 80. Entonces vamos a primero escribir los datos, n, que en este caso son 15 datos, n es igual a 15. Vamos a calcular el cuartil y lo voy a representar como una C, recuerden que eso no importa. El cuartil 1, vamos a buscar también el decil 4, entonces decil 4, y vamos a buscar el percentil 80, entonces P80. Para cada uno de ellos ya sabemos el procedimiento. Primero hay que ordenar los datos. De esta manera ordenamos los datos entonces desde el 56 hasta el 91. Recuerden de que si hay datos que se repiten, se deben de escribir, ¿ok? Las veces que este se encuentre. No importa si se repite 2, 3, 4, 5 o 6 veces, se escribe. Entonces, primero vamos a calcular el cuartil 1. Entonces, para calcular el cuartil 1, lo que necesito es primeramente la ecuación, ¿no? La fórmula que me va a dar la solución. El cuartil 1 sería multiplicar K, bueno, en este caso N, que sería 15, por el número de cuartiles, que en este caso sería 1, y como es un cuartil, lo vamos a dividir entre 4, ¿no? Recuerden, cada dato va a depender, este número va a depender si es un cuartil entre 4, si es un decil entre 10 y si es un percentil entre 100. En este caso, ¿qué obtengo? Obtengo multiplicación. 15 por 1 es 15 y 15 dividido entre 4 es 3,75. Entonces significa que el cuartil 1 está en la posición 3,75. La regla dice que se toma la parte entera más 1, es decir, que en este caso el cuartil 1 va a quedar redondeado a la posición número 4. Por tanto, el cuartil 1 es, y ahora contemos el cuarto lugar, 1, 2, 3, 4. Entonces significa que el que sigue es 60. Entonces nosotros escribimos que el cuartil 1 es 60. Y la interpretación sería, la cuarta parte de los datos se encuentran con un peso por debajo de 60. Ya tenemos el cuartil 1. Ahora para calcular el decil 4, pues se usa la misma fórmula. Decil 4, claro, con sus variantes, ¿no?
y decimos 15, ahora escribo el cuartil, bueno, perdón, en este caso el decil, que sería 4, y lo dividimos entre 10, porque este es un decil, ¿no? Entonces, ahora hacemos la operación matemática para obtener el dato, y aquí sería 6. Noten bien que esto es importante, 15 por 4 es 60, y 60 dividido entre 10 es 6. Luego de esto, como ya sabemos de que cuando la posición que me dan es par, vamos a tomar los dos siguientes, entonces contemos cuál es la posición 6. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, sería 61, y la posición 7 sería 66. Entonces, para calcular el decil 4, yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Decil 4 es igual a la posición 6, que es 61, más la posición 7, que es 66, y a esto lo vamos a dividir entre 2 para saber cuál es el decil, ¿no? En este caso, el 61 más el 66, y lo dividimos entre 2. Recuerden que ya aquí ya estamos jugando con los valores y no con las posiciones. La posición era este de acá. Y tenemos pues que es 63,5. Tenemos 63,5. En este caso podemos decir claramente que en el decil 4 tenemos que 63,5 es el límite. Por tanto, la cuarta parte de 10, oígase bien, podríamos decirlo así. La cuarta parte de 10 en las que se dividen el grupo de personas tiene un peso menor de 63,5 kilogramos, ¿ya? Entonces, la cuarta parte de las 15 personas tienen un peso por debajo de los 63,15 kilogramos. Es una manera muy interesante de poder razonar los deciles. Luego vamos al percentil. Vamos a calcular el percentil 80, y en este caso, para calcular el percentil 80 se utiliza pues la misma fórmula que hemos trabajado, y decimos 15 por 80, y a este 15 por 80 lo vamos a dividir entre 100. Recuerden que son percentiles. Repasando, entonces, tendríamos, si son cuartiles, se multiplica el número de datos por el cuartil que me están pidiendo y se divide entre 4. Si es decil, entre 10. Y si es percentil, entre 100. En este caso, siguiendo ya con esto, multiplicando 15 por 80 y lo dividimos entre 100, vamos a tener 12. Es decir, si multiplicamos 15 por 80 tenemos 1200, perdón. Y si a 1200 lo dividimos entre 100, pues tenemos 12. Y podemos calcular, veamos qué tal pasa con el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por ser un número par, entonces tomamos las dos cantidades siguientes. Y en este caso, el percentil 80 está de la siguiente manera. 75 más 80, perdón, 78 dividido entre 2. Y de esta manera vamos encontrando que el percentil 80 es 76,5. Y en este caso ya tenemos calculado el percentil 80. ¿Qué podemos decir del percentil 80? Que el 80%, ya recuerden que son percentiles, es decir, es como porcentajes, ¿no? Entonces, que el 80% del grupo de 15 personas tiene un peso por debajo de 76,5 kilogramos. De esta manera tenemos entonces las medidas de tendencias no centrales, que son los cuantiles, con datos no agrupados.